El apóstol Pedro, inspirado por Dios, dijo que toda la carne y como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, se secó la hierba y cayó su flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y esta palabra que entre vosotros ha sido evangelizada. Sabemos que a lo largo de los siglos han tratado de destruir la Biblia y desacreditarla, y hoy no es diferente. Incluso en medio de nosotros, hay quienes están diciendo que la Biblia necesita ser actualizada. Dicen, actualicemos el texto bíblico. La Biblia, como palabra de Dios, no necesita ser reformulada. Está claro que necesitamos actualización del idioma y lenguaje, pero no del mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Recientemente, alguien dijo que la Biblia tiene que ser actualizada, pero eso no es verdad. La palabra de Dios es inalterable. Habrá una serie de estudios en este canal sobre la iglesia cristocéntrica, dando importancia a lo que para ti es pertenecer a una iglesia cristocéntrica. El tema es 5 marcas de una iglesia cristocéntrica, y la tercera marca es precisamente la palabra de Dios. El propósito es desenmascarar a estos engañadores actuales que quieren decir que la Biblia tiene que ser actualizada, que el mensaje de la Biblia ha perdido su vigencia, dicen estos falsos maestros. Eso no es lo que dice la Biblia. Toda la Biblia apunta a lo que Jesús dice. Él, Jesús, es una clave hermenéutica, ya que no se desconecta de lo que Jesús habló de todo lo que la Biblia dice. Los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios. Aquí, es correcto afirmar que Jesucristo es la clave hermenéutica, es decir, toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesús. Él es la expresión exacta del ser de Dios. Y no solo esto, sino que tenemos la afirmación de Jesús mismo en Juan 17 cuando dijo, «Tu palabra es verdadera». Así que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, forma un todo vinculado y cohesivo. Ningún texto está en desacuerdo con otro, pero lo que puede suceder es que nuestra mente no entienda cómo usar nuestra interpretación en un texto con nuestra interpretación de otro texto. En ese momento, es importante afirmar que toda la Escritura es inspirada, y retomamos el estudio para descubrir nuestro error de interpretación. Debemos estudiar la palabra de Dios e interpretarla para extraer del texto el significado que el autor inspiró en Dios quien lo transmitió. Porque, cuando hablamos de interpretación de la Biblia, hay 3 maneras de interpretarla de manera general. O interpretas la Biblia con la intención de averiguar lo que el autor quiso decir, o interpretas la Biblia de manera subjetiva, buscando apoyar tu propia opinión o punto de vista. O puedes interpretar la Biblia de manera histórica, tratando de comprender el contexto histórico y cultural en el que se escribió el texto. En el caso de la Biblia, no debemos dudar de que es la palabra de Dios. La interpretación de la Biblia puede depender de los supuestos de cada individuo, y puede ser influenciada por sus ideologías y experiencias. A lo largo de la historia, ha habido diversos métodos de interpretación de la Biblia. Por ejemplo, en el tiempo de Esdras y Nehemías, prevaleció lo que se llama el liberalismo, que más tarde se convirtió en el método histórico-gramatical. Hoy en día, el método histórico-gramatical interpreta la Biblia de manera literal, es decir, el texto bíblico se impone por sí solo. No somos nosotros quienes debemos decir lo que el texto significa, sino que debemos entenderlo a la luz del contexto. El Señor Jesús citó la Escritura en el Antiguo Testamento y habló de Adán y Eva, considerando lo que está en el Antiguo Testamento como algo que realmente ha existido, es decir, histórico y literal. La escuela de Antioquía de Siria también mantenía la interpretación literal de la Biblia, pero luego surgieron las alegorías. La escuela de Alejandría, liderada por Filo de Alejandría y Orígenes, desarrolló la alegoría como método de interpretación. Posteriormente, Agustín y otros pensadores medievales adoptaron este enfoque, que se centraba en las percepciones del lector en lugar de en el propio texto. Este método, llamado alegórico, no se enfoca en lo que el texto realmente dice,
sino en las interpretaciones que se pueden leer entre líneas. Esta interpretación espiritual a menudo tiene un sentido antagónico al texto literal. Como dijo Agustín, no leas la Biblia como si fuera un simple relato histórico, sino como una revelación divina. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que el método alegórico de interpretación de la Biblia puede llevar a la interpretación subjetiva y distorsionar el significado original del texto. Es importante tener en cuenta que la Biblia es un texto complejo y puede ser interpretada de diferentes maneras. Por lo tanto, es fundamental estudiar cuidadosamente el contexto histórico y cultural en el que fue escrita para comprender mejor su significado original. Después del Renacimiento, la razón se convirtió en la principal fuente de autoridad y el texto bíblico comenzó a ser cuestionado. Surgió el método histórico crítico, que cuestiona si la Biblia es realmente la palabra de Dios o simplemente un texto más. Este método difiere del método histórico gramatical, que se enfoca en interpretar el texto bíblico de manera literal y en su contexto original. Es importante preservar el método histórico gramatical, ya que Jesús mismo estableció las bases para este método. Sin embargo, también hay otras formas de interpretación de la Biblia, como la nueva hermenéutica. La nueva hermenéutica no es un método específico, sino más bien un conjunto de métodos basados en ideologías y experiencias personales. Algunas de estas hermenéuticas incluyen la hermenéutica marxista y la hermenéutica feminista. Es importante tener en cuenta que la interpretación de la Biblia puede ser influenciada por diversos factores, incluyendo la cultura, la historia y las experiencias personales. Es por eso que es importante estudiar cuidadosamente el contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia, a fin de comprender mejor su significado original. Al mismo tiempo, es fundamental mantener una mente abierta y estar dispuestos a considerar diferentes perspectivas y enfoques de interpretación, sin embargo, que no quieran modificar el sentido original del texto bíblico. Es importante destacar el peligro que representa el marxismo y el comunismo en cuanto a su interpretación de la Biblia. Hoy en día, la nueva hermenéutica se enfoca en una metodología centrada en el lector y sus percepciones, lo que puede resultar en interpretaciones sesgadas basadas en la ideología del lector. Por ejemplo, si el lector es feminista o marxista, interpretará la Biblia según sus propios presupuestos, lo que significa que su pensamiento personal prevalecerá en lugar de lo que el autor bíblico quiso decir inspirado por Dios. Es importante recordar que el apóstol Pablo afirmó claramente que toda la escritura es divinamente inspirada, y siempre lo será. Por lo tanto, es necesario preservar el método histórico gramatical y mantener el enfoque en el texto bíblico para evitar interpretaciones erróneas basadas en ideologías personales. Es importante señalar que la cuestión de la inspiración divina de los escritos bíblicos es fundamental en la teología cristiana. Como menciona el texto, el apóstol Pablo se refirió a la escritura como divinamente inspirada, y es comúnmente entendido que se refiere al Antiguo Testamento. Sin embargo, es posible que también se refiriera a los escritos del Nuevo Testamento que ya circulaban en su tiempo. La autoridad apostólica de Pedro también se reconoce en la Iglesia cristiana, y él mismo habla de los escritos de Pablo como inspirados por Dios. La cuestión de qué escritos debían ser considerados canónicos y, por lo tanto, parte de la Biblia, fue objeto de debate en la Iglesia primitiva. No fue una elección al azar, sino que se basó en factores como la antigüedad, la coherencia doctrinal y la aceptación general por parte de la Iglesia. La idea de que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo sigue siendo fundamental en la teología cristiana y en la interpretación de los escritos bíblicos. El Nuevo Testamento cuenta con un título apostólico, lo cual significa que los apóstoles que caminaron con Jesús, como también el apóstol Pablo que aunque no formó parte de los 12, contaba con autoridad apostólica para autenticar los libros considerados inspirados por Dios. Incluso Pedro reconoció la igualdad de los escritos de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento, a pesar de que algunas partes podían resultar difíciles de entender.
En la actualidad, cuando leemos la frase, toda escritura es divinamente inspirada, en 2 Timoteo 3:16, sabemos que se refiere a los 66 libros de la Biblia, los cuales tienen el sello de inspiración divina. Es importante recordar que esta afirmación se refiere a toda la Biblia, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. A lo largo de los siglos, Dios ha conservado su palabra. Sin embargo, también es recomendable leer obras que defiendan la inerrancia de la Biblia de manera sólida y convincente. Existen excelentes obras disponibles para aquellos que deseen defender la verdad absoluta de que la Biblia es la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Es importante recordar que Dios es el origen de todas las bendiciones y que las recibimos no por nuestros propios méritos, sino por su gracia y misericordia. Alentamos a todos a buscar una relación cercana con Él, y a compartir su amor y sus enseñanzas con los demás. Que Dios los bendiga. Finalmente, quisiera agregar que, si decides suscribirte a mi canal, oro para que Dios derrame todo tipo de bendiciones sobre tu vida. Que la paz del Señor esté contigo.